Buenas tardes, querido vicepresidente Nicolás Maduro, ministros, ministras, queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas. Estuve esta mañana releyendo el discurso de toma de posesión del presidente Chávez hace 14 años, aquel 2 de febrero de 1999, año que la revolución llamó precisamente y simbólicamente año de la refundación de la República. Y es muy interesante cuando se relee hoy, porque se ve que el presidente Hugo Chávez ya avisó a aquellos que teniendo oídos no querían oír. Decía, por ejemplo, el joven presidente ese día, decía: este día no es un día más. Esta transmisión de mando presidencial no es una transmisión de mando presidencial más. No. Es la primera transmisión de mando de una época nueva. Es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional. En Venezuela, añadía Chávez en ese primer discurso, se respiran vientos de resurrección y proponía retomar precisamente el viejo sueño bolivariano de realizar un proyecto de desarrollo integral para Venezuela que en realidad él ya definía como una verdadera revolución. Chávez es muy importante. Puntualizó en ese discurso que él tenía la certeza que le vamos a dar cauce pacífico y cauce democrático a esa revolución. Ese día, ese primer día de la era neobolivariana, de lo que tenemos que llamar la era Chávez, el nuevo presidente explicó muy claramente que aunque él deseaba ardientemente la unión, no estaba dispuesto a pagar cualquier precio por una falsa unión. Y declaró, cito: unirnos a los que quieren conservar esto tal cual está, buscar consenso con los que se oponen a los cambios necesarios, yo digo hoy como Bolívar, es una traición. Y si alguien debe tener claro eso, es este que está aquí hablando a ustedes, porque yo estoy aquí, decía Chávez, no por mí, yo estoy aquí por un compromiso. Yo no soy causa, decía Chávez, yo soy consecuencia. Y por si algunos no lo habían entendido, volvió a repetir en ese primer discurso de la era Chávez: yo prefiero la muerte a la traición. Así lo declaro ante el mundo y lo declaro ante Venezuela. No hay marcha atrás en la revolución política que tenemos que impulsar y que claman las calles del pueblo de toda esta tierra de Bolívar. Desde el primer día, por consiguiente, el presidente Chávez lo repitió y lo machacó para que nadie se llamase a engaño. No hay marcha atrás en la revolución política que estaba empezando. Él insistió una vez más: este proceso, dijo Chávez, lleva su ritmo y su marcha. No podemos frenarlo, mucho menos desviarlo del cauce para que dé vuelta sobre sí mismo y se hunda de nuevo. No lo vamos a permitir. Hasta donde yo pueda, dijo Chávez, no lo voy a permitir. Y sobre América Latina ya anunciaba en ese primer discurso
su visión estratégica de largo alcance. Yo seré un pregonero, decía, y un acelerador hasta donde pueda de los procesos de integración. Es momento de retomar el sueño de unión entre nosotros, de plantearnos una moneda para la América Latina y el Caribe. O sea, ya anunciaba él la creación del Sucre para la próxima década. Busquemos, añadía, y luchemos por ella. Ya es momento de plantearnos una confederación de naciones, o sea, ya estaba anunciando la CELAC, una confederación de naciones de esta parte del mundo. Ya es momento de plantearnos una unidad que vaya mucho más allá del intercambio comercial. La unidad va mucho más allá, decía Chávez, es mucho más completa, mucho más profunda, es la unidad de lo que estuvo unido una vez. No hay peor sordo, se dice, que el que no quiere oír. Y muchos, a pesar de la meridiana claridad del proyecto expuesto hace 14 años por Chávez, a pesar de su claridad evangélica, o no oyeron lo que dijo, o no prestaron atención, o pensaron que eran palabras huecas, pura retórica. El presidente Chávez ha contado muchas veces, con ese genio coloquial, ese arte de narración que él tiene, cómo en los primeros meses de su mandato se le acercaron obsequiosamente los grandes empresarios, las grandes fortunas, los que se pensaban dueños naturales de este país, para proponerle toda suerte de regalos y de tentaciones, carros, apartamentos, negocios, como habían hecho con tantos presidentes anteriores. Creyeron que Chávez sería uno más de esos que tienen doble discurso y doble moral. ¡Qué error! ¡Qué gigantesco error cometieron esos miserables que piensan que todo se compra y se vende en este mundo, hasta las conciencias! Pero se rompieron los dientes contra la voluntad incorruptible de Chávez. Como un látigo moral, Chávez con un látigo moral, Chávez los expulsó de Miraflores, como Cristo expulsó a los mercaderes del templo. Incorruptible, así le llamaban a Robespierre durante la Revolución Francesa, el incorruptible. Y eso descubrieron los oligarcas inmorales de este país. Chávez, el incorruptible. Y a partir de ahí, cuenta Chávez, esos oligarcas empezaron a conspirar. No lo podemos comprar, entonces lo vamos a derrocar. Ese fue, a partir de ese instante, el plan de la oligarquía. Ahí empezaron, con el apoyo del imperialismo, las conspiraciones, los ataques, las campañas mediáticas de demonización, la preparación de los golpes de Estado, los sabotajes. Pocos hombres han producido un cambio copernicano tan radical en la historia de su país, respetando escrupulosamente la democracia, como Hugo Chávez. Copernicano, como ustedes saben, viene de Copérnico, un sabio polaco que fue el primero en demostrar que, contrariamente a lo que afirmaba la Iglesia y contrariamente a la impresión que podemos tener, el Sol no da vueltas alrededor de la Tierra, sino todo lo contrario, es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Chávez, como Copérnico, demostró que este país estaba patas arriba, como dice nuestro amigo Eduardo Galeano, y decidió ponerlo sobre sus pies firmes, que son los pies del pueblo. El éxito fundamental del presidente Chávez y de la revolución bolivariana es la refundación de la nación venezolana. Por eso, dice Chávez, tenemos patria. Gracias a un verdadero modelo democrático y político,
al servicio de los intereses de las mayorías populares, porque la revolución bolivariana está reorganizando la sociedad en todas sus estructuras básicas. Desde Fidel Castro no había surgido en América Latina un líder tan arrollador, tan transformador, tan movilizador, tan seductor, tan creador, tan revolucionario como Hugo Chávez. Estos 14 años no solo han transformado copernicanamente Venezuela, sino toda América Latina, lo cual ha influenciado y cambiado el curso de la política internacional en el mundo. Estos son los 14 años que han conmocionado al mundo. Estos 14 años se pueden calificar ya de edad de oro de América Latina. Nunca América Latina, en sus 2 siglos de historia, ha conocido un período tan importante de democracia, de justicia y de desarrollo como actualmente. Nunca tantos gobiernos progresistas gobernaron al mismo tiempo en tantos países latinoamericanos. Esto es absolutamente inédito. Durante decenios, la simple perspectiva que un gobierno progresista democráticamente elegido llevase a cabo cambios estructurales para reducir las desigualdades y las injusticias bastaba para que fuese derrocado con la ayuda del imperialismo. Los ejemplos ustedes los conocen, abundan. Guatemala, 1954, Brasil, 1964, República Dominicana, 1965, Chile, 1973, Perú, 1975, etc. Por eso, en muchas naciones latinoamericanas, la única vía que le quedó a los defensores de la justicia social fue la vía de las armas y de las guerrillas. Hugo Chávez, que con otros compañeros había participado a la gloriosa rebelión de la dignidad del 4 de febrero de 1992, fue el primer gran líder progresista desde Salvador Allende que apostó por la vía democrática y alcanzó el poder. Esto es algo fundamental. No se entiende quién es Chávez si no se entiende el carácter profundamente democrático de su opción progresista, su voluntad de someter regularmente, periódicamente, al veredicto del pueblo cada uno de los avances de la revolución bolivariana. La apuesta de Chávez es el socialismo democrático, como lo ha dicho muchas veces Fidel Castro. Esa voluntad y esa confianza en la inteligencia colectiva del pueblo que le conduce a asociar al pueblo a todas las decisiones de la revolución bolivariana. Eso es una característica fundamental del pensamiento político de Chávez. En eso y en su concepción de la unión cívico-militar, la unión del pueblo y de las Fuerzas Armadas, Chávez, es Fidel Castro quien lo ha dicho, revoluciona la revolución latinoamericana. Hoy, como lo ha demostrado brillantemente el profesor Elías El Juri, mejoran las estructuras a todo nivel, el nivel de vida, se crea empleo, se da educación, se cuida la salud, se difunde la cultura, se erradica el analfabetismo, progresan las ciencias, se avanza hacia la soberanía alimentaria. Las nacionalizaciones aquí en Venezuela y las intervenciones del Estado en la economía han sido y son utilizadas para mejorar los niveles de vida de la mayoría de la población. Pero también los gobiernos neoprogresistas de América Latina están trabajando en esa dirección, están trabajando bien, están consolidando el estado de bienestar, en el mismo momento en que este estado de bienestar está siendo
destruido en nombre de los principios del neoliberalismo en tantos países de la Unión Europea. Aquí, en América Latina, ahora se sabe que la pobreza no es una fatalidad. En estos últimos 14 años, gracias a estas políticas de justicia social, de reducción de desigualdades, más de 50 millones de personas han salido de la pobreza en América Latina. Gracias a estas políticas redistributivas que Venezuela y la revolución bolivariana fueron las primeras en impulsar. Jamás se había visto eso. 50 millones de personas salir de la pobreza e integrarse en las clases medias en tan poco tiempo. Por eso, como siempre lo ha dicho el presidente Chávez, no hay que temerle a la democracia. Al contrario, la consulta democrática solo puede consolidar unas políticas orientadas a darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Estos gobiernos latinoamericanos progresistas, mientras sigan fieles a los lineamientos del socialismo democrático, tienen por delante muchos decenios de mantenimiento en el poder, con lo cual garantizan que no hay marcha atrás, que los tiempos de las oligarquías no volverán. Por eso, no es ninguna sorpresa que el presidente Chávez tenga tan amplio apoyo popular y haya ganado casi todas las contiendas electorales en los últimos 14 años. En diciembre de 1998, Venezuela había celebrado únicamente 15 elecciones nacionales durante los 50 años anteriores, es decir, menos que las que se han hecho en estos últimos 14 años. Un dato poco conocido, poco subrayado y que los opositores al presidente Chávez deberían meditar. El modelo bolivariano, en el que el Estado tiene un papel importante en cuanto a la dirección de la economía, en el que se orienta la economía hacia las necesidades sociales de la mayoría y en el que se recibe el respaldo democrático de estas políticas, da lecciones de cómo una democracia socialista puede refundarse. Como un huracán, como un ciclón, como un tifón, el verbo de Chávez y el ejemplo de las realizaciones de la revolución bolivariana han despertado a toda América Latina y han despertado a todas las izquierdas del mundo. Y ha surgido aquí la más brillante generación de líderes excepcionales de la historia. La incapacidad de la clase política tradicional para canalizar la revuelta de los menos favorecidos abrió el camino a dirigentes nuevos, de origen sindical, de origen militante social, de origen militar y hasta guerrillero.